Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer moderar la mesa redonda La Unión Europea y América Latina, ¿qué futuro?, en la que contamos con la presencia de tres importantes mandatarios. Tenemos a Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, don José María Aznar, a quien conocéis bien, expresidente del Gobierno de España, y don Felipe Calderón, expresidente de México. Y vamos a tener una conversación para hablar sobre el futuro de América Latina y la Unión Europea. Yo prefiero decir Iberoamérica y la Unión Europea. Y he pensado que una buena manera de aproximarnos a los temas que nos importan es a través de tres ejes. El primero sería las instituciones, el segundo el cambio geopolítico en el mundo y el tercero el futuro de la democracia en Iberoamérica. Así que me gustaría empezar, y no hemos sorteado la participación, con lo cual lo voy a hacer por orden alfabético de los países. Así que voy a comenzar con Guillermo Lasso, luego el presidente Aznar. No, luego me saltas. Bueno, luego el presidente. Por orden de jerarquía. No te dejes influir, por favor. El dueño de casa manda. Luego el presidente. Jefes de Estado, jefe de Gobierno, ¿no? Primero jefes de Estado. Puedes usar el truco de que somos Estados Unidos mexicanos. Eso. No, aún así, voy al final, ¿no? Bueno, entonces, primero el presidente Lasso, luego, como yo decía, el presidente Calderón y luego el presidente Aznar. Lo primero que quería plantearles es sobre las instituciones. Un gran número de países iberoamericanos han desarrollado crisis institucionales en las primeras décadas de este siglo. Perú, Bolivia, Ecuador, hemos visto, pero hay otros como Chile, Colombia, Brasil o México, donde hay conflictos institucionales latentes. ¿Cómo creen que la Unión Europea puede contribuir a resolver los conflictos institucionales que están surgiendo en la región? Y luego me gustaría que se pronunciaran y me dijeran si creen que la calidad de las instituciones ha mejorado, ha empeorado o es medio pensionista en lo que va de este siglo. Presidente Lasso. Muchas gracias. En primer lugar, presidente Aznar, gracias por su invitación. Para mí un gusto compartir este panel con el presidente Calderón y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Existen y han existido, como tú lo señalas, crisis institucionales en Iberoamérica. Y esas crisis institucionales son el resultado de necesidades insatisfechas para la gran mayoría de las poblaciones de nuestros países. Por lo tanto, si queremos hablar de fortaleza, de buscar o de plantearnos una meta para fortalecer las instituciones, tenemos que hablar de la economía, tenemos que hablar del fortalecimiento de las relaciones internacionales en materia de comercio, en materia de tecnología, para poder lograr mayor equidad, reducción de pobreza y mayor confianza en las instituciones democráticas por parte de nuestros pueblos en Iberoamérica. Yo creo que eso es fundamental. También tenemos una amenaza ahora a nuestras instituciones, que son los grupos transnacionales delincuenciales. El narcotráfico y el micronarcotráfico, como muy bien lo explicaba el presidente Calderón en otro evento de FAES hace 2 meses, el micronarcotráfico es una amenaza muy grande a las instituciones del Estado, porque no solamente quieren pugnar por poder para ganar dinero, sino pugnan por poder para tratar de cooptar las instituciones democráticas. Y yo puedo comentar con ustedes que lamentablemente en mi país ya eso está presente, ya no solo a nivel de una alcaldía, de una pequeña ciudad del país, sino que también algunos partidos políticos, 2 en concreto, han cedido espacios a esos grupos delincuenciales en Asamblea Nacional, en el Parlamento ecuatoriano. Casos que se han judicializado, que ya no son solo una especulación política, sino que tiene la Fiscalía pruebas suficientes para demostrar la conexión entre estos movimientos políticos y los grupos delincuenciales organizados. ¿Cómo mejorar esta institucionalidad?
Yo creo que mientras logremos resultados importantes en la lucha contra la pobreza, y aquí aprovecho para señalar un hito de mi gobierno que duró apenas 2 años y medio, es la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que es uno de los grandes logros en la última década. Digo yo, en toda la historia de la República del Ecuador no había gobierno que se haya preocupado de la desnutrición infantil. Nosotros llegamos, tomamos el tema desde el primer día, lo elevamos a una política pública que por lo menos ha logrado trascender a este gobierno y logramos una reducción de 3,5% la desnutrición crónica infantil, que estaba en niveles del 23,6%, lo bajamos al 20% y dejamos un camino por recorrer. Y personalmente yo asumí con el pueblo ecuatoriano un compromiso de que lucharía contra la desnutrición crónica desde un tanque de pensamiento, desde un observatorio ciudadano hasta el último de mis días. Y el próximo 1 de octubre, la próxima semana, presentamos oficialmente esta fundación con su página web y con un libro en el que resume toda la política pública que nosotros implementamos por primera vez en el país. Presidente Calderón. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, querido presidente Aznar, por esta invitación, que él me saca de repente a desempolvarme un rato y me da mucho gusto. Qué gusto, presidente, querido Ecuador, Guillermo Lasso. Gracias. Bueno, básicamente a los puntos que menciona usted, hay una caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual, pero si hace 2 años en una mesa que coincidí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia ha caído. Hace 3 semanas, como consecuencia de una serie de eventos desafortunados, se concluyó una reforma constitucional para desaparecer el único poder independiente que quedaba, que era el Poder Judicial. Voy antes, tuvimos una elección de Estado, independientemente de que Claudia Sheinbaum definitivamente pudo ser la favorita y pudo haber ganado legítimamente, un aparato de Estado que empleó, según mis cálculos, traducido a euros, más de 2.500 millones de euros ilegalmente en la campaña, para comprar prácticamente una elección. Segundo, esa elección fue, a pesar de ser un resultado abrumador y de suyo mayoritario de 54%, oficialmente reconocido para la candidata oficial y para sus legisladores, por una artimaña de manipulación de instituciones ahora en extinción, se le acabó concediendo a la mayoría del presidente López Obrador, del Grupo Morena, el 74% de la representación del Congreso. 54% de los votos le dieron milagrosamente 74% de los representantes, en una manipulación grosera, obscena de la ley, un fraude a la ley, que acabó con la resistencia democrática para evitar reformas constitucionales unipartidistas. Es decir, volvimos al México de los 60s o peor. Cuarto acto o tercero en esta serie de eventos desafortunados, esa mayoría no estaba consolidada, sin embargo, en el Senado de la República. Le faltarían 1 o 2 votos para obtener las 2/3 partes. Y con prácticas verdaderamente gangsteriles, es decir, arrestando en la noche y en la madrugada al padre, al hermano de este senador, amenazando al otro, obtuvieron los 2 votos que les faltaban para consolidar una mayoría constitucional. Y en un acto verdaderamente imperial, en menos de 8 días, las legislaturas de los estados en poder de Morena habían ya votado una reforma constitucional que lleva a ¿qué? A desaparecer, a quitar del cargo literalmente en el plazo máximo de 2 años a todos los jueces de paz,
del menor rango hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un órgano que valientemente se había opuesto a los caprichos del presidente López Obrador, a destituirlos de esta manera y sustituirlos por nuevos jueces justos, en las expresiones cacofónicas de sus hombres, que serán electos por el voto popular, claro, de una maquinaria que solo ellos manejan. Desapareció la independencia de poderes. Desapareció esta institución, no solo en el sentido orgánico en el que la conversación está dirigida, sino también en el sentido que lo definía mi padre en su libro de sociología que tenía yo en la preparatoria, que era bellísimo, no recuerdo el autor, que era Durkheim o quién, pero esta definición de instituciones no se refería al órgano propiamente, sino definían instituciones como el conjunto de prácticas observadas en una sociedad para la consecución o satisfacción de sus necesidades. Es decir, no era el organismo en sí, sino lo que una sociedad hacía para sobrevivir, avanzar, conseguir valores, satisfacer necesidades. La institución más civilizatoria que hay, en mi opinión, o en opinión de muchos, es el rule of law, es el enforcement, el cumplimiento de la ley, que es el gran pendiente de los pueblos nuestros, y no va a ser el petróleo, no va a ser el cobre, no va a ser ahora el litio tan famoso, no es el oro, no es la plata, no es la cultura, es el rule of law lo que puede traer prosperidad o miseria a nuestros pueblos. Y en México desapareció el rule of law desde antes de la desaparición del judicial, porque el gobierno de López Obrador desconoció desde hace más de un año, año y medio, resoluciones de los jueces, que la práctica era, si no todos los gobernados las cumplían, el gobierno, nuestros gobiernos democráticos, sí obedecían las resoluciones de los jueces. Sí respetábamos los amparos que ordenaban, y recientemente erga omnes, suspender una obra, un acto de autoridad, etcétera. Desde hace 2 años que hay actos de amparo, resoluciones judiciales firmes para detener obras tan devastadoras, tan cocidas como el Tren Maya, han sido ignoradas olímpicamente por López Obrador y el Ejército, lo cual hace la desaparición de la institución más importante del Estado de Derecho, no entendida como órgano, sino como práctica, que es el cumplimiento de las órdenes de los jueces. Estos señores se los pasaron por las armas. El segundo punto es subrayar lo que llama Guillermo. Otro fenómeno que está preocupantemente en América Latina es la captura del Estado. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando con el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado porque las rentas están en la sustitución del Estado. Es decir, ustedes me dirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas y más clandestinamente en el mercado negro. Sí, sí lo es. Hay algo más lucrativo que eso, es cobrar impuestos. Y cuando el crimen organizado sustituye a un alcalde para cobrar rentas, para cobrarlo o a un gobernador o a un presidente de la República, para cobrar rentas, es decir, para pedir derecho de piso, protection rackets, que era lo que hacía la mafia siciliana, de Chicago, etcétera, eso está ocurriendo en América Latina. Y está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades, sino en regiones completas. El Pentágono calculaba hace 3 años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora. Donde quien manda no es el Estado mexicano, no es el pueblo mexicano, es en unos lados el cártel de Sinaloa, en otros los del Golfo, en otros el cártel Jalisco Nueva Generación, en otros los mexicas, etc., el de Juárez, en fin. ¿Qué es lo que pasa? América Latina está siendo capturada a través de su Estado por crimen organizado y narcotráfico, incluyendo instituciones en otro sentido, como son las Fuerzas Armadas, para muchos sacrosantas y incorruptibles. No lo son ni sacrosantas ni incorruptibles, muy respetables, admiradas, pero si la enarca abierta hasta el justo peca, y eso es lo que está pasando. En fin. Cambio geopolítico. La invasión de Ucrania ha cambiado para mal la suerte de América Latina.
Déjalo ahí. Muy bien. Porque ese era el tercer tema. Ese es el otro tema. Sí, bueno, vamos a escuchar al presidente Aznar hablar sobre las instituciones. No, muchas gracias, John, y muchas gracias al presidente Guillermo Lasso y al presidente Felipe Calderón y a todos ustedes que están aquí. Encantados de participar, de que podáis acompañarnos en esta nueva edición del Campus FAES y muy bienvenidos a tan brillantes y queridos amigos, ¿no? Y yo, John, para ser lo más conciso posible, hablaría fundamentalmente de tres cuestiones en relación con las instituciones, ¿no? La primera es, históricamente, Iberoamérica tiene una tradición de debilidad institucional, no de fortaleza institucional, con excepciones. Esas excepciones en algunos países han sido más o menos duraderas, pero al final también en algunas ocasiones han padecido, claramente, como es el caso de Venezuela. En otras pues se han mantenido o se mantienen con algunas dificultades, como es el caso chileno, etcétera, etcétera, pero en líneas generales, históricamente hay una debilidad institucional en los países iberoamericanos, que es un problema serio y que algunas veces, en algunas décadas, se ha podido abordar, se ha intentado abordar y que se ha conseguido mejoras importantes, ¿no? También es verdad que en los momentos en los que, por ejemplo, desde España podía ofrecer un ejemplo de éxito político y de renovación institucional sobre el triunfo de la transición democrática en España, sus valores y sus consiguientes instituciones, eso sirvió también para revitalizar institucionalmente mucho a Iberoamérica, ¿no? Pero eso es un problema porque al final seguimos diciendo lo mismo, ¿no? El primer factor competitivo de un país, el primer factor de seguridad de un país, de estabilidad y de prosperidad de un país son sus instituciones. Y esa vigor institucional, esa presencia institucional y esa fortaleza institucional es absolutamente fundamental. Cuanto menos fuertes son las instituciones, más débiles son los países. Cuanto más débiles son los países, más vulnerables son a cualquier tipo de intervenciones externas o de influencias más o menos deseables, ¿no? Cuando uno va a algún país iberoamericano y dice, vamos a ver, en esta zona, ¿el Estado está presente en toda la zona? La respuesta es no. ¿En cuánto está presente? En la mitad. ¿Y en la otra mitad quién manda? Pues en la otra mitad manda otros poderes. Claro, al final quiero decir, los ciudadanos necesitan en donde estén un punto de referencia en términos de poder. Si ese término de referencia en términos de poder es institucional o fundamentado en el Estado, y como decía Felipe y Guillermo, basado en el Estado de Derecho, es lo deseable, es lo fundamental. Si no, evidentemente, se buscan, por desgracia, otras referencias de poder, ¿no? Eso con carácter general y en este momento. Segundo, yo creo que hay dos factores en este momento que hay que tener muy en cuenta, que no son solamente iberoamericanos, son generales y hay que tener mucha atención a ellos. Primero, son las consecuencias de la revolución digital y tecnológica que estamos viviendo, de la cual hemos dedicado un apartado muy interesante esta misma mañana. Es una revolución vertiginosa, pero totalmente disruptiva. Y esa revolución totalmente disruptiva pone en cuestión la viabilidad de mucha parte de nuestros sistemas institucionales. Y esos sistemas institucionales, muchas veces esa debilidad se manifiesta en falta de confianza de los ciudadanos en los sistemas institucionales y en las instituciones. Que no solamente las instituciones vinculadas al Estado de Derecho, por tanto a un Estado jurídicamente organizado, sino totalmente las instituciones que forman parte de la sociedad, puesta hoy en cuestión en todos sus aparatos intermedios o de interpretación de lo que puede ser más o menos la voluntad popular. Y eso afecta mucho, pues, a los sistemas de confianza institucionales. Eso afecta a todos los países y también Iberoamérica se afecta con ello, ¿no? Y la tercera cuestión que yo quería referir en este momento es, por decirlo de esa manera, el veneno del populismo. El populismo es el camino que va de la ley a la arbitrariedad, si es que en algún momento hubo ley y se pasa de la ley a la arbitrariedad. O es la consagración de la arbitrariedad. Pero el populismo no asalta instituciones, es decir, no organiza revoluciones, como sabemos. El populismo toma las instituciones,
las vacía, las muta, las cambia y se apodera de ellas. Y eso desinstitucionaliza completamente los países. El ejemplo que acaba de poner Felipe Calderón es claramente, no ha habido una revolución en México en el sentido clásico de una revolución violenta, ha habido el vaciamiento realmente del Estado de Derecho mexicano por un sistema y por unas fórmulas que dejan evidentemente abierto, que dejan fuera el camino de la ley y abren totalmente el camino de la arbitrariedad, ¿no? Pero también, para hablar de Iberoamérica, de la cual forma parte España, yo quiero decir, una de las características de la política española de hoy es que hemos cruzado una raya que en España no se había cruzado hasta ahora. Y es la de la política pura y dura populista. Exactamente es lo que está pasando aquí también. Y esa es una cuestión que tenemos que tener bien presente, porque sería absurdo que nosotros los españoles pensásemos que el problema populista es un problema ajeno a nuestro. No, no. Es un problema que está aquí. Y cuando se toman estas decisiones o cuando se hacen estas cuestiones de poner en cuestión el Estado de Derecho, de hablar del lawfare, de poner en cuestión las posibilidades parlamentarias, de cuestionar la autoridad de los jueces o cuestionar los mecanismos de elección o la independencia de la Fiscalía, estamos hablando de lo que hace el populismo, ¿no? Cuidado, quiero decir, porque en España hemos cruzado la línea en la cual el populismo se ha hecho dueño en este momento desde el gobierno de la dirección de la política española. Es reversible, es reversible. Cuanto más tiempo pase, más difícil será la reversión. Gracias por sus primeras reflexiones. Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes aquí. El cambio geopolítico, que era lo que le preocupaba al presidente Calderón. Asistimos a un momento en el que la globalización económica ha quedado postergada por los problemas geopolíticos o por las prioridades geopolíticas. No solo por la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia, no solo por lo que está pasando en Gaza, sino porque hay un conflicto entre la potencia incumbente, que es Estados Unidos, y la aspirante, que es principalmente China. Y también una serie de otros poderes menores, pero que también juegan un papel importante. En ese escenario, ¿cuál creen ustedes que debe ser, cómo afecta la configuración de esta configuración geopolítica a las relaciones de los países de Iberoamérica con la Unión Europea? Porque aquí se ha planteado una cuestión importante. La Unión Europea está comprometida, por ejemplo, con la supervivencia de Ucrania. Y esto no está tan claro en lo que se ha dado a llamar el sur global, donde varios países de nuestra región se sienten inscritos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado esta nueva configuración a nuestras relaciones y qué hay que hacer para evitar que la cooperación transatlántica se resienta? Por mantener el orden, presidente Lasso. Muchas gracias. Sin duda alguna, el año 2023 fue un año muy particular. El conflicto Rusia contra Ucrania, el ataque de Hamas a Israel, han planteado retos en términos de política exterior, defensa y seguridad alimentaria. Creo yo que la tarea principal es fortalecer la afinidad natural que existe entre nuestros continentes. El rol geopolítico que puede jugar Europa en un nuevo orden internacional, marcado por la pugna comercial entre China y Estados Unidos, es esencial a través de un papel mediador y no competitivo. Europa, en mi opinión, tiene que buscar socios estratégicos como América Latina, Iberoamérica, con los que comparte una misma visión basada en valores y principios democráticos comunes. Los objetivos que tanto Iberoamérica como Europa debemos promover son los mismos: libertad, bienestar, seguridad, prosperidad y la promoción de una democracia liberal. Un concepto de democracia que algunos dicen está devaluado, pero los que creemos en ella tenemos que luchar por su fortalecimiento.
De acuerdo con encuestas en América Latina, en Iberoamérica, la devaluación del concepto de democracia es aún mayor. Y dentro de Iberoamérica, el Ecuador, mi país, es uno de los países donde más se ha devaluado el concepto de democracia entre los ciudadanos. Ahí tenemos un gran desafío como políticos. O ahora como expresidente del Ecuador, me he planteado justamente esta tarea, poder difundir los valores democráticos entre los jóvenes ecuatorianos y hacerlos en términos que de alguna forma se adapten a su manera de vivir. Voy a compartir con ustedes algo muy coloquial. Yo llevo a cabo unos eventos de pizzas democráticas para comer pizza y hablar de democracia con los jóvenes. Y la verdad que han sido un tanto exitosos y me he dado cuenta que hablar con los jóvenes es encontrar una realidad distinta de la que uno ve en las encuestas. Hay un mayor valor sobre la democracia. Creo que ahí tenemos un desafío importante en Iberoamérica, en Europa, y coincido tanto con el presidente Calderón, este tema del espacio que se está cediendo del Estado hacia los grupos delincuenciales organizados. Hoy en mi país es muy común el cobro de vacunas, de extorsión de estos grupos, de acuerdo con los territorios que a cada uno les corresponde. Por lo tanto, creo que defender los valores democráticos, fortalecer las instituciones, es hoy una tarea más urgente que en el pasado y que debe ser una tarea permanente de todos quienes estamos comprometidos con estos valores. Gracias. Felipe. En descargo de los amigos venezolanos aquí presentes, yo hace rato dije que el caso de México es el más grave. Desde otra perspectiva, el más grave es definitivamente el de Venezuela, porque implica hoy el aplastamiento, la represión, el homicidio, el encarcelamiento de ciudadanos, de mujeres, de jóvenes, y ese es el de Venezuela. Claro, también si atendemos al grado de evolución de la tragedia, Cuba también es el caso más grave porque es el punto más lejano ya. Yo quizá matizo mi afirmación de que México es el caso más grave porque implica el paso de condición democrática a no democrática. Quizá me refiero a la altura de la caída en la que estamos. Y claro, el tamaño del país, 130 millones de habitantes, el país de mayor población de habla hispana, de mayor cultura hispana, en fin. A lo que voy es que hay una concatenación global de intereses y estrategias desde la izquierda populista, desde la izquierda imperial, que conecta a Rusia con Irán, con Cuba, con Venezuela, con México, con China en otro talante, pero en otra dimensión. Chile es otro imperio, más antiguo que todos los demás, pero que los conecta claramente. Y desde el lado de la democracia liberal hay una gran desconexión, hay una falta de coordinación, hay hasta pleito. Y estos tipos están perfectamente lubricados y perfectamente coordinados. La invasión de Ucrania, como decía por otra parte, ha sido trágica para América Latina porque ha distraído, de por sí ya andaban muy distraídos los gringos, ¿no? Pero ahora están más. No les importa América Latina, no les importan los valores democráticos, no les importa la libertad. Y están cometiendo hierros enormes, como fue que en plena negociación de condiciones democráticas en Venezuela, sueltan, liberan a los sobrinos de Maduro y a su testaferro acusados de narcotráfico, los devuelven a Caracas, 15 días después niegan el registro de María Corina, aplastan la democracia, etcétera. Eso solo se puede llamar ingenuidad, no me atrevo a decir que complicidad, quizá, pero en fin. Pero esa ha sido una tragedia porque los intereses, los recursos, la fuerza diplomática de Estados Unidos se ha concentrado en la invasión de Ucrania y en los atentados de octubre contra Israel y la repercusión dramática, terrible y creo que para todos doliente de lo que ha pasado en Gaza. Eso es una historia terrible que no le veo final. Hay un ambiente también global de polarización que no es casual, es deliberado. Están polarizando a la población. Yo tengo el honor de pertenecer a una cosa que se llama la Alianza Transatlántica de Transparencia Democrática, que fundó el ex primer ministro Rasmussen, que fue también secretario general de la OTAN.
Ahí coincidimos con entonces el vicepresidente Biden y otros. Y este grupo, seguramente apoyado con técnicos que alguna vez sirvieron a la OTAN, logra detectar la injerencia rusa en las redes sociales de todos nosotros, en el referéndum de la paz de Colombia, en el Brexit de Inglaterra, en las elecciones también de Ucrania, mucho antes de Zelensky. En todo el mundo hay una intervención cibernética deliberada. Uno de los factores no es solo apoyar a sus champions, a sus trogloditas, sino además polarizar, es decir, exacerbar la irracionalidad también desde la derecha, lo cual hace que desaparezca el centro, que es el eje, la balastra, que equilibra ese gran navío que alguna vez fue la democracia. Si algo hizo fuerte la diplomacia americana, que le permitió ir por unanimidad a guerras, a hacer frente a muchos intereses, fue que había un pasillo, un pasillo muy fuerte, donde coincidían republicanos y demócratas. Ese pasillo desapareció. Entonces, globalmente, hay un ataque a la democracia muy bien orquestado y donde la democracia está perdiendo. Y en América Latina, yo honestamente, pues soy escéptico, esa batalla la estamos perdiendo. Creo que una trinchera es Venezuela y otra es Nicaragua. Hoy la que veo de México y veo que está siendo desolada. Presidente Aznar. Vamos a ver. Una de las cosas que decían los presidentes Lasso y Calderón, en Chile, antes de que se produjesen los asaltos a las estaciones del metro y la subsiguiente crisis política, ese fin de semana, justamente previo a esas circunstancias, hubo el mayor tráfico de redes sociales del mundo. Del mundo. Madre mía. Eso puede tener dos explicaciones. Una, que de pronto el mundo se despertó un interés especial por utilizar las redes sociales desde Venezuela a Chile, o que realmente los grupos a los que se refieren los presidentes Lasso y Calderón tenían mucho interés en intervenir en Chile, como efectivamente otras naciones como efectivamente intervinieron, ¿no? Pero yo quiero decir, en la época de la competencia, y esta es una época de competencia entre grandes poderes otra vez, no es unipolar, pero es en el marco de la competencia, simplificando algo, pero no alejándome mucho de la realidad, tenemos que distinguir entre Estados Unidos como gran potencia occidental y sus aliados y lo que es el eje constituido por los desafiantes, China especialmente, más Rusia, más Corea del Norte, más Irán y sus proxies, más Cuba, más Venezuela en América, más Nicaragua. Entonces, lo que hay que ver es, y estudiar muy detenidamente, una cosa que yo tengo que decir que he hecho este verano, y es estudiar los activos de unos y otros. Entonces, una tranquilidad es que los activos en manos de los aliados, los activos que manejan los aliados occidentales, económicamente, tecnológicamente, militarmente, en los sentidos, culturalmente también, institucionalmente, son superiores a los activos de los incumbentes. La cuestión es que eso no está garantizado para siempre y que eso depende de una circunstancia muy importante, que es la voluntad política de los actores. ¿Y qué quieren los actores? Porque tú puedes tener unos activos superiores, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de los negocios, como desde el punto de vista político, pero no saber exactamente cómo manejarlos. Y puede haber gente con activos no superiores a los tuyos, pero que tiene los objetivos absolutamente claros. Es muy espectacular, por ejemplo, dedicar tiempo a releer ahora las negociaciones producidas durante la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Teherán, los acuerdos de Yalta, los acuerdos de Potsdam. ¿Quién es el vencedor de todos esos acuerdos? Uno, Stalin. ¿Y por qué fue el vencedor de todos esos acuerdos? Porque sabía exactamente cuáles eran sus objetivos, cosa que los demás no tenían del todo suficientemente claros. O si los tenían, no tenían del todo la capacidad para conseguirlo, como era el caso británico o como era el caso de Churchill. El caso es que usted tiene una gran alianza, que es la alianza que tiene su expresión en la OTAN, la alianza Europa y los Estados Unidos.
De Europa hablábamos ayer y Draghi ha dicho con razón pues, que es una lenta agonía, ¿no? Estamos en una zona fantástica de Madrid, al lado de los Jerónimos, al lado del Museo del Prado, al lado del Casón del Buen Retiro, al lado de lo que va a ser el Salón de Reinos, al lado de tantas cosas que se pueden visitar, ¿no? Un amigo mío dice, Europa no va a tener ningún problema porque siempre va a tener gente, pues es un museo. Y es verdad que Europa se puede considerar como un museo, pero además de como un museo tiene que procurar ser influyente en el mundo, ¿no? Y desde el punto de vista que estamos viendo, la influencia de Europa en el mundo no es una influencia creciente, es una influencia decreciente. Por eso su alianza en torno a la OTAN es muy importante. Segundo, los aliados, los Estados Unidos tienen sus alianzas y han forjado alianzas muy importantes en el Asia-Pacífico, ¿no? Es la alianza con Filipinas, es la alianza con Nueva Zelanda, es la alianza con Australia, es la alianza con Japón y la alianza con Corea del Sur, que está transformando muchas de esas zonas. Incluso, evidentemente, la revisión constitucional en Japón para militarizar Japón y llegar a una alianza militar entre Estados Unidos y Japón es un cambio histórico absolutamente extraordinario, ¿no? Pero todo eso va en torno a lo que significa la amenaza sobre Taiwán y los riesgos estratégicos que existen, ¿no? Está el Oriente Medio, en donde dices, bueno, los grandes aliados occidentales es fundamentalmente Israel y sus socios de los países árabes, pero está absolutamente un mundo en convulsión en donde a los intereses occidentales, como he dicho en repetidas ocasiones, al mundo occidental y a los intereses occidentales más nos vale que Israel gane con claridad y que la única democracia que hay en la zona pues, sea una democracia que se consolide y en la medida de lo posible pues, expanda su influencia en esa zona. Está el llamado sur global, que engloba todo y que es un mundo muy diverso, que no es el tercer mundo de la época de la Guerra Fría, pero es un mundo muy diverso, pero en donde evidentemente los movimientos en África pues son movimientos muy importantes y muy relevantes por parte de China, por parte de Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer mismo un amigo nos me enseñaba en este mismo lugar una foto de soldados rusos desfilando por la capital de Guinea, por Malabo. Evidentemente no habían invadido Malabo, pero evidentemente estaban allí, estaban allí y estaban presentes y estaban desfilando. Y está América, y está Iberoamérica, ¿no? Yo ya he citado antes a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, ¿no? El problema está en que Felipe Calderón ha hablado de los problemas de México con toda la razón del mundo, Guillermo Lasso ha hablado de Ecuador. El problema está dónde está y dónde queremos que esté. Donde queremos que esté, yo no tengo la menor duda. Donde está, en este momento, es un pequeño problema, ¿no? Uno se puede referir a la doctrina del presidente James Monroe y decir, bueno, aquí esto es lo clásico. Uno se puede referir al mayor o menor interés o a la mayor falta de articulación de políticas. Digo que yo también echo de menos en algunos países iberoamericanos, como he dicho, es una reflexión interna sobre decir, oiga, yo quiero estar aquí, este es mi sitio y me tengo que mover hacia aquí. Y si no lo hago, corro unos riesgos en este mundo de competencia y de confrontación, ¿no? Alentar ese espíritu, alentar esos movimientos, alentar esas ideas, yo pienso que es extraordinariamente relevante para lo que puede ser el futuro iberoamericano, si es que realmente también el futuro americano puede plantearse en términos de cierta presencia, cierta actividad y cierta influencia en el mundo que viene. Gracias, presidente Aznar. Vamos al último tema. La democracia en América, en Iberoamérica. Se habla de un deterioro, pero aquí básicamente lo que hay detrás es la pregunta, ¿qué tenemos que hacer con un dictador como Nicolás Maduro? ¿Qué tenemos que hacer con un país que se entierra en el autoritarismo? Y eso para el presidente Lasso y para el presidente Calderón. Y una pregunta especial para el presidente Aznar, porque he estado preguntando a mis colegas si alguno recordaba que era la posición común que la Unión Europea, Bruselas, llegó a tener en torno a Cuba y que fue una iniciativa que se produjo durante su presidencia y nadie se acuerda. Entonces, me gustaría, presidente, que nos contara o nos recordara qué era la posición común sobre Cuba y qué
pretendía España en ese momento con esa posición? Presidente Lasso, por seguir con el orden. Creo que usted ha planteado el problema de la democracia en Iberoamérica y ha puntualizado el caso de Venezuela. Lastimosamente hemos llegado a un punto, luego de 25 años, muy crítico. En Venezuela hay que destacar la valentía de María Corina Machado, y creo que la única posición en Venezuela posible es respaldarla a ella, respaldar a Edmundo González y mantener viva esta causa a nivel de la posición internacional para seguir presionando un cambio pacífico y democrático en Venezuela. Ahora, ¿qué hay que hacer con el resto de Latinoamérica? Evitar que se conviertan en Venezuela. Porque yo pudiera compartir con ustedes y decir, creo que el régimen venezolano dejó de ser un gobierno que administra el interés común de los venezolanos y pasó a ser el gobierno de un grupo de personas que administra su interés particular en base al narcotráfico, a la minería ilegal y a la entrega del territorio venezolano a un juego geopolítico perverso en América Latina. Tenemos que evitar que el resto de países lleguen a ese nivel. Y yo puedo decir, por ejemplo, en Ecuador, ¿qué diferencia existe entre Venezuela y Ecuador? Que el socialismo del siglo XXI no tuvo tiempo o no logró cooptar a las Fuerzas Armadas. Tenemos unas Fuerzas Armadas autónomas, independientes, que responden al interés del pueblo ecuatoriano y no al interés de ningún gobierno o de ningún grupo político. Pero tenemos que luchar en el resto de países para evitar, siquiera acercarnos a lo que ha sucedido en Venezuela. Creo que ese es el camino, creo que hay que fortalecer las instituciones y aunque suene un poco repetitivo, tenemos que seguir predicando sobre los valores de una democracia liberal en la que se puede lograr la prosperidad de los ciudadanos y no este sistema totalitario con sesgos populistas, como lo ha mencionado el presidente Aznar, que encantan a los pueblos, pero que al final del día lo que llegan es a solamente satisfacer el interés de aquellos que cooptaron el poder. Queda una tarea pendiente en América Latina y queda esa tarea pendiente para difundir también en Europa y decir, esto es lo que requiere América Latina, la defensa de la democracia. Y creo que foros como este también ayudan a fortalecer las democracias de nuestros países al escuchar opiniones como las que aquí se han vertido. Presidente Calderón. Hijo mano, es que, caray, uno desearía que existieran soluciones mágicas en el sentido de rápidas, eficaces, a la mano. Aunque es algo a lo que no debemos renunciar, hay que admitir que son complejas. Claro, hay un hecho. Sobre Maduro hay una búsqueda recompensada, ¿no? Reward, que es un premio de $20 millones que ahora prometen subirlo a 100, ¿no? Hay una alternativa claramente en el fiscal de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad que se está cometiendo y que han cometido en Venezuela. Aunque hay que decir que son soluciones que suenan mágicas, poco viables, demasiado rápidas, hay que mencionarlas, dado que se preguntan. Las soluciones de fondo tienen que ver con lo que estructuralmente está pasando en América Latina y tienen que ver con el tema de la batalla cultural que se está perdiendo. La batalla cultural democrática, la batalla cultural de la libertad, la batalla cultural del mercado. A propósito del presidente Aznar, si uno quiere ver soldados rusos desfilando en países ajenos, hay que ver el desfile militar del año pasado en México,
donde López Obrador invitó a un contingente ruso a los meses de la invasión, del atentado contra los israelíes, donde murieron 1.400 israelíes inocentes. A los meses López Obrador invitó a los rusos, a los meses de la invasión de Ucrania invitó a los rusos a desfilar en el aniversario de la independencia, teniendo además como invitado principal en el bicentenario de la independencia, de la culminación, a Díaz-Canel, presidente de Cuba. Y esta idea de éxito mediático de los populistas, donde cualquiera que defienda la libertad es un rico, abusivo, corrupto, quien quiera que defienda la democracia no defiende más sus privilegios, el hecho es que esa victoria cultural avanza. ¿Cómo revertir? Y me parece que es una tarea que implica una labor enorme de educación política, cívica y económica que habrá que emprender. Yo considero que no habrá restauración ni democrática, ni de libertades, ni de mercado, mientras no generemos nuevas generaciones que entiendan el valor de la libertad, que entiendan el valor de la democracia. ¿Por qué tiene tanto éxito en nuestros países las ideas populistas de que el Estado es el que remedia las cosas y que los privados son necesariamente malos y abusivos? Que es la idea por la cual nos explica el presidente Lasso. Hay sequía en Ecuador porque desde el correísmo se estableció que solo el Estado podría operar empresas de energía, ergo los privados no pueden producir energía, ergo hay una crisis energética ahora en Ecuador. Lo cual ocurre en México. López Obrador revierte las reformas que los liberales habíamos impulsado, permitiendo capital privado. Se habían comprometido $5,000 millones de inversiones en energía renovable en México, 2,000 estaban ya en construcción y a punto de operar y se cancelaron para revertir otra vez a que solo el gobierno puede y debe producir, porque el gobierno es santo y los privados son el demonio. Y si son extranjeros peores, y si son españoles ni se diga. Y esa batalla cultural está perdida. ¿Por qué? Porque no puede nadie, incluso los políticos, no pueden explicar por qué es más eficiente el mercado cuando prevalece el interés y la competencia, etcétera. ¿Por qué, curiosamente, los precios son más bajos y más eficientes cuando hay un juego de utilidades y de competencia? En fin, ni aquí quizás podríamos explicar nosotros, pero apunto eso. Esto solo puede reconstruirse a través de reconquistar, de volver a ganar la batalla cultural que se tenía por ganada cuando el presidente Aznar era presidente, en los 2000 y picos, cuando aquel artículo de Fukuyama, ¿no?, de El fin de la historia, que no se refería a eso, pero todos creímos que la democracia, salvo en Cuba, había llegado en América Latina para quedarse y no se iría más. Todos creímos que el mercado había ganado por la fuerza de su razón y no habría reversa. Y ahora estamos exactamente en sentido contrario y con un pueblo o con una ciudadanía que cree que eso es cierto, que hay que revertir todo eso, mayoritariamente. ¿En dónde fue la derrota? Perdimos la batalla cultural en algún rincón de nuestros errores complejos. Y finalmente, así como he dicho que la izquierda populista, la izquierda autoritaria, planea, se reúne, se organiza, se echan porras mutuamente, avanzan coordinadamente, se financian coordinadamente, lo mismo Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, que es nuestros países, México, la democracia, la libertad, el centro, la derecha, como le llaman, ni se coordina, ni se apoya, ni se une, ni tiene estrategia global, ni tiene estrategia regional, e incluso no es capaz de reconocer sus propias victorias. Díganme ustedes qué pasó cuando nuestros partidos, el PAN en el caso de México, no sabe reconocer los muchos logros que tuvimos los gobiernos panistas de reducir la pobreza más del 25% a pesar de la crisis de 2009, de hacer de México una economía competitiva que ahora exporta $1,5 billones, 1.500 millones de dólares al día porque apostamos a las políticas de comercio abierto, muchas cosas, sistema universal de salud, que el propio PAN no es capaz de reconocer, que se recrimina los señalamientos de la izquierda. ¿Y qué le pasó a cierto partido en España con el gobierno de Aznar? Hubo un tiempo en que le daba pena reconocer que había sido un buen gobierno, y sí lo fue. ¿Y cómo le fue después? Tenemos que rectificar nuestros pasos y entender que hacemos política con principios y responsabilidad, pero también con estrategia, audacia, coordinación, con visión global, saber a dónde queremos llegar, o aquí seguiremos reuniéndonos cada año
a lamentar la triste suerte de nuestros pobres pueblos. Presidente Aznar. Vamos a ver, yo diría dos palabras en relación con la posición común que a tú te has referido, pero antes, mañana hay en esta casa, en este campus, hay una sesión especialmente dedicada a Venezuela y así hemos querido que fuera para poder hablar del mundo americano y luego poder hablar estrictamente de los asuntos venezolanos, ¿no? Pero yo que ayer hablaba de que es un momento muy claro de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y a los autócratas llamarles dictadores, a los silenciosos llamarles cómplices, y etcétera, etcétera, pues eso que pensaba ayer lunes lo sigo pensando hoy martes, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando uno piensa y ve a los amigos venezolanos, pues, y piensa la actitud de algunos países, o piensa en lo que ha hecho la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha estado a la altura de las circunstancias, reconociendo al presidente electo de Venezuela, pero otros no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué es Venezuela? Venezuela es una dictadura. ¿Okay? Bien. En esa dictadura, la actitud del gobierno español recientemente, yo tengo que decir que no solamente me parece lamentable, que me parece una vergüenza, pero sobre todo que me parece un error enorme. Error político y error estratégico enorme. Porque la pregunta es una pregunta bien sencilla. Si usted es capaz de hacer lo que ha hecho y de no reconocer lo que ha pasado, ¿por qué en otras circunstancias yo me voy a tener que fiar de usted? ¿Por qué en otras circunstancias voy a tener usted? Usted ha dejado de ser fiable. Usted ha dejado de ser confiable. Y eso, quieras o no, pues es un error político grave, que lo puede cometer un gobierno de un signo, un gobierno de otro, lo ha cometido un gobierno de un signo, pero que afecta a todos. Y eso es una posición muy mala. Cuando tú me hablas de la posición, de lo que llaman las posiciones comunes en la Unión Europea, cuando nosotros llegamos al gobierno en 1996 había la famosa posición común sobre Cuba. Yo lo voy a resumir para no alargarme. La posición común que yo encuentro en la Unión Europea sobre Cuba es la siguiente. Todo es posible con Cuba sin tener en cuenta los derechos humanos. Esa posición, el gobierno de España, que yo presido, consigue cambiarla y la posición común de la Unión Europea dice nada es posible con Cuba sin los derechos humanos. Pues así es, ¿eh? Y eso te hace que las políticas sean más respetables y menos cuestionables, te hace que tu posición sea más fuerte y más débil y te hace sobre todo que tu credibilidad gane y no pierda. Esa credibilidad que en nombre de la democracia han defendido también los presidentes Lasso y Felipe Calderón aquí esta tarde. Gracias, presidente. Antes de que nos marchemos, creo que todavía tenemos unos minutos. Yo quisiera saber, presidente Calderón, si México ha entrado en un proceso de regresión histórica. O sea, ¿Morena va a conseguir volver a México a la cultura del PRI, a la cultura política de esa dictadura perfecta que se decía que era el PRI? Bueno, ya si ellos son los mismos. López Obrador es priista. Manuel Bartlett es priista, es al que acusamos de fraude electoral en 1988. El Ricardo Monreal, pues, priista también, que es el líder de los diputados. Adán Augusto, también líder del PRI en Tabasco y compadre López Obrador. Todos son del PRI. Es el PRI mismo redivivo, remasterizado, reloaded, ¿no? Que ahora llega con el poder de la tecnología, el dinero y algo que no tenía en los 80s, que es el poder del narcotráfico. Y algo que tampoco existía en los 80s, que es la corrupción y el carcomer al ejército. Entonces sí, es peor que aquella maquinaria. Y con 63 periodistas asesinados en 6 años, con 200,000 asesinados en 6 años, más 50,000 desaparecidos en 6 años. Y
historias de terror de complicidad del poder político con los cárteles más importantes. Nosotros combatimos con todo al crimen organizado y al narcotráfico, con todo. Me lo reprochan. Que Calderón, que ingenuo, que hay que enfrentar a la delincuencia con todo, hay que defender a las familias con todo. La gente lo agradece. ¿Quiénes lo critican? Ellos, que ahora llegan al poder con el lema de abrazos, no balazos, que tonto Calderón que los enfrentó, y hoy México está convertido verdaderamente en un río de sangre. Y las familias huyendo de México por la inseguridad. Los que pudieron están aquí en el barrio San Carlos, pero los que no están huyendo a Estados Unidos, etc. ¿no? ¿Y quiénes reprochan la política que tuvimos? Pues ellos. Paradójicamente también los propios panistas, algunos los que están ahí. Entonces, que se volvió la maquinaria del PRI, está rediviva, reloaded, como le quieran llamar, como en las películas de terror. Es esta película de Walking Dead, ¿no? Que los niños se van convirtiendo y van haciendo cada vez más y ya no sabes quién, pero de repente ya son una mayoría que acaba con todo. En fin. Presidente Lasso, también tengo una pregunta para usted. En su país, los carteles de narcotráfico han adquirido una potencialidad enorme y han llegado a amenazar al Estado. Pero al mismo tiempo, en su país se han construido una serie de infraestructuras con la colaboración china, fundamentalmente puertos, aeropuertos, infraestructuras muy importantes. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Ha faltado a lo mejor que Europa tendiera su mano para construir esas infraestructuras en lugar de dejar que China ocupara ese sitio? Bien, lo primero, sí, los carteles han tomado control. Mi gobierno también igual actué con mucha frontalidad contra el narcotráfico y los grupos delincuenciales organizados. Tenía opiniones de políticos importantes del país que me decían, no, ese no es el camino, tienes que dialogar y conversar con ellos. Mantuve siempre la firme posición de enfrentarlos en todos los terrenos y les dimos golpes muy severos donde más les duelen, en su bolsillo, incautando en 2 años y medio más de 580 toneladas de droga, más de 25.000 millones de dólares. Y creo que desde el punto de vista no solo político, sino ético, no hay más alternativa que luchar contra los grupos delincuenciales organizados. Ahora, sí, Ecuador tuvo una alianza muy cercana con China durante el gobierno de Correa. Se llevaron a cabo obras de infraestructura, especialmente en el sector eléctrico. Muchas de ellas nos están causando problemas precisamente ahora, en que el Ecuador sufre una sequía, en que hay racionamientos eléctricos. En esta semana se va la luz durante 12 horas al día. Y claro, también hay infraestructuras que van a tener que pasar por un proceso de mediación porque fueron mal construidas, construidas con corrupción, mal diseñadas y sobre todo mal ubicadas, sin tomar en consideración cuáles son las zonas donde se produce o se puede captar agua en momentos de estiaje en las zonas actuales donde está prácticamente todas las hidroeléctricas del país. Pero hay un tema fundamental que lo tratábamos en el almuerzo, y es que la Constitución del Ecuador prohíbe la inversión privada en sectores estratégicos, como el de energía, petróleo, como el de minas. Y ese es un cambio fundamental que requiere el Ecuador. Y eso parte por un consenso político, por un acuerdo, para poder producir cambios, porque el Ecuador no tiene los recursos, ni el Estado, ni lo tiene tampoco el sector privado local. Por lo tanto, hay que promover inversión extranjera privada para poder desarrollar esas potencialidades que el Ecuador tiene. El Ecuador tiene, por ejemplo, capacidad para construir proyectos hidroeléctricos que generen más de 25.000 megawatts al año. El Ecuador produce hoy 5.000, nada más. O sea, tenemos capacidad para poder crecer y expandir, pero los recursos no los tiene el Estado. Y por lo tanto hay que terminar con estas taras de que si no es el Estado,
No puede ser el sector privado el que lleva a cabo estas inversiones. Esos cambios requiere mi país. Gracias. Presidente Aznar, por último, usted lo ha mencionado varias veces. Hay una época muy interesante en América Latina. Todo el continente evolucionó de dictaduras militares o de situaciones difíciles hacia democracias en los años 90. Y en aquella época, yo siempre lo cito y lo he citado más de una vez en este campus, Jean-François Rebel escribió un artículo donde decía que América Latina había dejado de ser una provincia de una provincia cuando España se había convertido en una democracia viable y sólida y europea. Lo que él quería decir era que ese atavismo de que los latinos no podemos ser demócratas o no podemos tener democracias estables había caído cuando España se había convertido en una democracia y de alguna manera había proyectado un ejemplo hacia Iberoamérica diciendo sí podemos ser democracias, sí podemos construir instituciones sólidas. Desde hace 20 años, este proceso, España mira hacia otro lado, dejó de mirar hacia Iberoamérica, por distintas razones, porque tuvimos una crisis, por distintas razones, porque hubo gobiernos a los que no le interesó. ¿Cómo podemos hacer que la política española sea consciente de la enorme influencia que proyecta al otro lado del Atlántico, incluso a veces sin quererlo? Bueno, pues, siendo consciente en gran medida, lo hablábamos antes también, ¿no?, en una conversación que hemos tenido muy agradable, siendo consciente de la historia y siendo consciente de la realidad, ¿no? Yo siempre digo, no puedo definir a España sin su mayor parte, sino como un gran país atlántico, ¿no? No puedo explicar a España sin un país atlántico. Es decir, yo puedo explicar muchas cosas de España, pero no puedo explicar España sin América. Es que no lo puedo explicar. Entonces, es imposible hablar de mí mismo, es imposible hablar de lo que yo represento, es imposible hablar de lo que España ha sido, es o será en el futuro, si no se habla de América. Por lo tanto, que un dirigente español no tenga como una prioridad una política activa en Iberoamérica es un absurdo histórico. No, es que no tiene ningún sentido. A partir de ahí, pues, digamos que los países tienen mejores y peores momentos. El momento de la transición y durante décadas, sin entrar en detalles, ¿no? Pero fueron momentos buenos para España y evidentemente la transición y su desarrollo surtió un efecto muy positivo. La presencia de España en la Unión Europea también lo fue, la entrada de España en el euro también lo fue, la relación con los Estados Unidos también lo fue. Todo eso pues ayudó mucho y fue un reflejo muy importante, ¿no? Pero eso hoy no es así. Hoy el ejemplo es Venezuela. Y claro, ahí es donde tú puedes tener la idea histórica, puedes tener el concepto histórico, puedes saberlo históricamente. Y eso que yo creo que hay gobernantes que históricamente hoy son perfectos ignorantes, ¿no? Y lo son, muchos de ellos, ¿no? Pero la realidad política es en este momento lo que es, ¿no? Yo creo que una buena política para España, una buena presencia de España en Iberoamérica, que es una presencia de España en sí misma, pues pasa también por recuperar nuestras posiciones y nuestro propio sentido histórico, nuestro propio sentido de autenticidad, en fortalecer también nuestras instituciones, nuestra democracia, transformar nuestra política interna, mejorar nuestra economía, es decir, ofrecer un país mejor, no solamente un país donde algunos puedan disfrutar del gobierno a veces para hacer cosas que no deben, sino para hacer un país en el cual pues, contribuya efectivamente a que las posibilidades de millones de personas sean mejores y a que nuestros amigos y nuestros aliados podamos compartir esperanzas y porvenires de futuro. Muchas gracias, presidentes. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. El moderador moderado. El moderador. Pues, pese a tus expectativas.